necesita, hermano, saber interceder? ¿Por qué piensa usted que necesitamos saber cómo interceder? Bien, pues porque tenemos familiares, ¿verdad? Tenemos familiares que no conocen al Señor Jesús. Nosotros mismos necesitamos que alguien, nosotros mismos necesitamos que alguien interceda por nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesús, nuestro Dios, está a la derecha, está a la diestra del Dios y Padre e intercede por nosotros. Ahora, nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Jesús, Él es nuestra cabeza. Y como cuerpo de Jesús, pues debemos aprender a interceder los unos por los otros. ¿O será que no tenemos necesidad? Habrá una necesidad que saciar, hermanos, como cuando tenemos hambre, ¿verdad? El interceder se ha vuelto, hermanos, una necesidad para todos. Yo necesito de sus oraciones. Ustedes necesitan de mis oraciones, ¿verdad? Nosotros necesitamos levantar a aquel que está caído, porque todos hemos caído, hermano. Algunos hemos resbalado, nos hemos levantado de manera inmediata, pero hay quienes no se pueden levantar y necesitan que alguien los levante, ¿verdad? Y para eso nosotros estamos. Recuerde usted, por ejemplo, que cuando Lot vivía en Sodoma y Gomorra, Abraham se dio cuenta porque el Señor le había dicho que venía a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acuerda que en Sodoma vive su sobrino Lot. Y empieza él a interceder por todo Sodoma, hermano, por todo Gomorra. ¿O por quién intercedía él? Intercedió por toda la ciudad. A veces que nos dicen, hermano, intercedamos por toda la ciudad. Pero sin embargo en la Biblia nosotros vemos que Abraham solamente pedía por su sobrino. Porque él le decía al Señor Dios, Señor, si ahí hay 40 justos, ¿vas a condenar a esos 40 justos juntamente con los malvados? No, le decía el Señor, si ahí hay 40 justos, no destruiría yo esa ciudad por causa de esos 40 justos. Señor, pero tal vez haya 30, le decía él. No la destruiría por causa de esos 30. No se enoje ahora mi Señor, pero tal vez allí haya 20. Y vemos que cómo Abraham iba bajando la cantidad, hasta que llegó a la cantidad de 10, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, si hubiera ahí 10 justos, yo no destruiría esa ciudad. Y hasta ahí quedó, ¿verdad? Nosotros vemos cómo el Señor Dios envía a 2 de sus ángeles a la ciudad de Sodoma a sacar a Lot y a su familia. Eran 4, eran sus 2 hijas, era su esposa y era Lot. Ellos invitaron a los novios de sus hijas, pero los novios de sus hijas pensaron que estaba bromeando. Lot era muy bromista, a la mujer, no, estás bromeando, ¿cómo va a ser posible? Y ellos no quisieron, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos cómo Abraham estaba intercediendo por su sobrino. La Biblia dice que Lot era justo. Y por causa de que Lot era justo, él podía salvar a su familia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos cómo la esposa de Lot volteó hacia atrás, ¿verdad? Y también vemos cómo sus hijas hicieron lo que no agradaba al Señor. Entonces nosotros podemos ver aquí en este caso que se ora, hermanos, por aquellos que es la voluntad de Dios salvar, ¿verdad? Vemos a Abraham ir intercediendo, no por la ciudad, hermanos. No estaba intercediendo por la ciudad, él estaba intercediendo por aquel que él conocía,
por aquel que era cercano a él, por aquel que era su prójimo. Amén, hermanos. Necesitamos aprender a interceder porque algunas veces nos encontramos orando por ciudades, hermano, enteras. Y tal vez no sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Tal vez no sea la voluntad de Dios. Nosotros vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de que fuera tomado preso para llevarlo a la cruz, nosotros vemos que Él intercede, hermano. Pero ¿por quiénes intercedió nuestro Señor Jesús? ¿Intercedió por todos? Intercedió por aquellos que Dios le había dado nada más. Vamos a ir para que lo vean. Juan capítulo 17. Porque hay veces que hay temas, hermano, que es necesario ir a verlos. Juan en el capítulo 17. Aquí vamos a ver también lo que estamos comentando. Juan capítulo 17, el versículo 9, por favor, acompáñeme. Juan capítulo 17, el versículo 9. Dígame amén. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice aquí nuestro Señor Jesús? ¿Rogaba Él por todo el mundo? Entonces, ¿por qué nosotros queremos a veces ser más buenos que Dios? Lo que pasa es que no conocemos la voluntad del Señor, ¿verdad? El Señor tiene, incluso la Biblia dice, el Señor tiene un remanente. Y si usted se fija, la palabra remanente es unos pocos. Hay un pasaje donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: no temas, manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino. ¿Sí me explico, hermanos? Él estaba orando por aquellos que Dios el Padre le había mandado. No te pido por el mundo, te pido por los que tú me has dado, porque esos son tuyos. Bien, hermanos, vamos a ir a Mateo en el capítulo 16, el versículo 18. Yo necesito aprender acerca de la intercesión, hermano. Yo tengo necesidad de aprender. Para mí son una bendición estos estudios porque es doctrina. ¿Qué significa doctrina, hermano? Es una palabra que escuchamos mucho y debiéramos empezar por esto, ¿verdad? ¿Qué es doctrina? A ver, un valiente que nos diga con denuedo, con valor: doctrina, yo entiendo que es esto, yo creo que es esto, porque hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza, y pues enseñanza, la misma palabra lo dice, pero ¿qué es doctrina? Doctrina no es otra cosa sino una manera de vivir. Por ejemplo, los terroristas tienen una doctrina. Ellos ofrendan su vida por causa de lo que ellos creen. Se ponen cartuchos de dinamita en el cuerpo y ellos tienen su doctrina y entregan su vida. Esa es la doctrina de ellos. Esa es la manera de vivir de ellos. O pudiéramos decir, esa es la manera de morir. ¿Cuál es la doctrina de nosotros? ¿Cuál es la manera de vivir que tenemos nosotros? El ejemplo nos lo da el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que venga en pos de mí. Entonces, la doctrina para nosotros, debemos de entender que la doctrina significa una nueva manera de vivir. Por ejemplo, cuando el niño nace, hay que enseñarle una manera de vivir. Hay que darle instrucción. Porque el niño no sabe que tiene que lavarse los dientes. No sabe que se tiene que bañar.
o no quiere. La doctrina que nosotros como hijos de Dios tenemos es la doctrina de la santificación. Santificación no es otra cosa sino estarnos lavando, estarnos limpiando. La ropa que usamos la lavamos, hermano. Las vestiduras espirituales las tenemos que lavar también. Tenemos que estar lavando, tenemos que estar limpiando nuestro corazón, tenemos que estar lavando, tenemos que estar limpiando nuestra mente. ¿Sí o no? De otra manera nos presentaríamos sucios delante de Dios. Entonces, la doctrina, la manera de vivir es lo que venimos a aprender aquí a la iglesia. Porque la manera como vivíamos nosotros antes no sirve, hermano. A mí el Señor me alcanzó hasta que yo tenía 37 años. Yo traía una doctrina de perversidad y de maldad. ¿Se imagina usted que aquellos 37 años me servían a mí para iniciar una nueva vida? No servían para nada, hermano. Estorbaban. Entonces es menester que aprendamos la sana doctrina. Bien, Mateo capítulo 16, el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recordemos que este pasaje viene de aquella vez cuando el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh, Señor, pues es que unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres el Mesías, otros dicen que... Bueno, pero ustedes, les dijo el Señor Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló, ¿verdad? Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y después de eso sigue esto, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nosotros vamos y vemos, como dice nuestro pastor, en una Biblia buena, vamos a ver que Hades trae un numerito. Y eso nos refiere al significado de la palabra, porque Hades, pues bueno, ¿qué es Hades? ¿Qué significan las puertas del Hades? Eso significa los poderes de la muerte, hermano. Los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Fíjese bien, nosotros tenemos la promesa que los poderes de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, contra la congregación, contra la reunión de los hijos de Dios, contra la asamblea de Dios. Tenemos la promesa, hermano, pero ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay incluso enfermedades que conducen a la muerte? Cáncer, diabetes, tantas otras, SIDA, que conducen a la muerte. Entonces, ¿qué está pasando con esta palabra, pues? ¿Será que no hemos entendido? ¿Será que no estamos haciendo lo correcto? Porque ahí está, hermano, la promesa, ahí está la palabra. Dios no miente. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Bien, pues vamos a estar aprendiendo esto. Padre, en el nombre de Jesús, añade a tu palabra, Señor, que sea con el buen sazón, que sea, oh Dios, con entendimiento, para que todos aprendamos acerca, Señor, de esta nueva manera de vivir, oh Dios, y hagamos nuestra la bendición que hay en ti por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.
El versículo 19. Veamos lo que dice aquí el Señor Jesús. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Se da cuenta por qué hay veces en nuestras oraciones decimos, y ato espíritu de contienda, te ato en el nombre de Jesús? Dice la Biblia que si nosotros atamos aquí en la tierra, allá en los cielos, Dios está atando. Pero que si nosotros desatamos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Desato bendición sobre mi vida, Señor. Pero ¿por qué a veces parece que no funciona la oración? ¿Será cuestión de solamente palabras, hermano? Vamos a ver esto. Mateo capítulo 11 en el versículo 12. ¿Ya lo tiene, hermano? Y usted me dirá, ¿para qué me dice que lo busque, hermano? Pues ya ahí está. Pero es mejor si lo vamos localizando, ¿va? Así de alguna manera aprendemos dónde están los libros, ¿verdad? Y nos empezamos a hacer diestros. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Aquí nosotros tenemos una primera señal de cómo funciona, cómo podemos hacer nosotros que funcione lo que vimos en el pasaje anterior: atar, desatar, que los poderes de la muerte no prevalezcan en contra de nosotros, ¿verdad? Aquí dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Es menester que nosotros conquistemos, pero se conquista por la fuerza, hermano. ¿Qué quiere decir violencia? ¿Qué entiende usted por violencia? Violencia, si nosotros vamos a un buen diccionario, nos vamos a dar cuenta que violencia es un choque, es una colisión, es como cuando dos ejércitos están frente a frente y se lanzan a la carga los unos contra los otros. Aquello es violencia, es un ejército contra otro ejército. ¿Le gusta la violencia a usted, hermano? Ay, no, me va a decir, yo soy muy pacífico. Es más, yo soy pacifista. Déjeme decirle, hermano, que desde el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, hermano, se desató una violencia. Nosotros no atacamos, pero sí nos atacaron. Yo no sé si recuerda cuando usted recién se convirtió. Se vinieron ataques. Y caray, y ahora mi familia, ¿por qué me ve de esta manera? ¿Verdad? ¿Por qué ya no me invitan? ¿Por qué cuando me hablan yo siento como que me mastican, pero no me tragan? Entonces nosotros podemos ver que la violencia es una confrontación de dos poderes: la luz contra las tinieblas. Dice la Biblia que el Señor Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en la luz, nos volvemos enemigos de lo que hay en el mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Entonces,
cuando aquella luz empieza a brillar en nosotros, estoy hablando de la luz verdadera, lo que es la vida de los hombres, dice la Biblia. Viene la vida a nosotros y entonces somos seres que tienen luz. El enemigo ve que ahora tenemos luz y dice, pues ahora ya somos enemigos. Antes estábamos esclavizados por él. Pero bueno, viene la confrontación, viene la violencia. Y esto también nosotros podemos verlo porque una confrontación no necesariamente tiene que ser a golpes. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra príncipes, contra principados. Eso lo dice en Efesios capítulo 6, el versículo 12, por favor. Acompáñenme, hermano. Efesios capítulo 6, el versículo 12. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, dice, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, dice, contra las huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes, ahí donde nosotros tenemos las llaves para entrar a ese reino, pero ahí están todos estos, los principados, las potestades, los poderes, las huestes espirituales de maldad, ahí están, hermano. Y para interceder yo tengo que entrar ahí. Bueno, para interceder de manera efectiva. ¿Qué quiere decir de manera efectiva? De tal manera que haya un fruto, hermano. Porque a lo largo de nuestros años en el Evangelio nosotros hemos escuchado infinidad de oraciones, hermano. Las hemos hecho incluso. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que muchas veces esas oraciones no funcionan, hermano. Y no funcionan no porque la palabra falle, sino porque nosotros fallamos a la hora de aplicar esa doctrina. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia. Bien, entonces, hermano, estos son nuestros enemigos. Los principados. Nuestro pastor nos ha enseñado que esos principados son aquellos seres a los cuales les fueron entregados los planos para que edificaran, para que construyeran para Dios, ¿verdad? Al hombre. Nosotros como seres humanos ahora estamos siendo edificados. Edificados quiere decir fortalecidos. Dentro de nosotros se está edificando una morada para el Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Y dice que Dios habita dentro de nosotros. ¿Sí o no? O vamos y lo vemos. Así dice, ¿verdad? ¿O no sabéis? Dice que ustedes son el templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, hermanos, nosotros estamos siendo edificados, pero estos seres se oponen, hermano. Estos seres se oponen a que seamos edificados. ¿Por qué? Porque ellos quieren establecer su reino también, ¿verdad? Es un tema muy amplio. No vamos a entrar ahí. Bien, volvemos entonces a Mateo 11, versículo 12. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos salir bendecidos de este lugar. Entonces dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Nosotros vemos que está aquí hablando de Juan el Bautista. Y nosotros sabemos que Juan el Bautista es contemporáneo del Señor Jesucristo. Es más, eran primos.
Es por eso que nosotros ahora entendemos que no se está refiriendo a Juan el Bautista, a Juan el Bautista en la manera como lo conocimos, ¿verdad? Como contemporáneo, como primo del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a buscar un poquito acerca de lo que Juan el Bautista hablaba o decía, Juan decía, cuando le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Él decía, no, yo no soy el profeta. ¿Eres tú el que había de venir? No, no soy yo el Mesías. ¿Eres tú? Bueno, entonces, ¿quién eres tú para que vayamos y les digamos a los que nos enviaron? Y él decía, yo soy la voz. Yo soy la voz que clama en el desierto. Si nosotros nos remitimos a Génesis en el capítulo, vamos a Génesis al capítulo 1, por favor, mis hermanos. Vamos al versículo 2. Génesis capítulo 1 en el versículo 2. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Qué quiere decir? La tierra estaba sin orden y era un desierto, porque en un desierto, ¿qué hay, hermano? La misma palabra lo dice. Hay veces que llegamos a algún lugar, oye, ¿y cómo estuvo la fiesta? No, hombre, estaba desierto. O sea, no había gente, estaba vacío. Entonces, y la tierra, dice, estaba sin orden y vacía, dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El versículo 3. Y dijo Dios, y dijo la voz, nota, hermano, que hay un desierto y que hay una voz también. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Pero primero leímos que había tinieblas. Sin embargo, la voz habla en el desierto y dice, sea la luz, y hubo luz. ¿Y qué sucedió entonces, hermanos? Vino el choque, vino la colisión, vino la violencia. Porque mire, si estuviéramos hablando de los tiempos de Juan el Bautista, mucho antes de los tiempos de Juan el Bautista, nosotros vemos violencia. Por ejemplo, en los tiempos de Elías, que fue muy anterior a los tiempos de Juan el Bautista, ¿verdad? Nosotros vemos la violencia, cómo se mataba a los siervos de Dios, cómo se perseguía a los siervos de Dios. Vámonos todavía más atrás a los tiempos de Abel y de Caín. Nosotros vemos cómo la violencia hizo que Caín matara a su hermano, porque se enojó con él porque las obras de su hermano eran justas y la de él no eran justas. A él no le habían recibido su ofrenda, pero a su hermano sí. Se fija cómo desde entonces hay contienda. Entonces la contienda empezó aquí, hermano, en Génesis capítulo 1, el versículo 2 y 3. Nosotros vemos que está hablando aquí, estamos hablando que dice aquí, sea la luz. Desde los días de la voz, ¿cuál voz? La voz que dijo, sea la luz. Dice, vino para disipar las tinieblas. Esa luz vino para disipar las tinieblas. Vámonos a Juan en el capítulo 1, hermano. Lo vamos a traer de arriba para abajo, hermano. Juan capítulo 1, el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 5 está hablando del verbo. Dice, y la luz brilla en las tinieblas,
Recuerde que en Génesis 1:3 estamos viendo que había tinieblas hasta que vino la voz y dijo sea la luz. Dice, y las tinieblas no la comprendieron. Hay unas versiones que dicen, y las tinieblas no la pudieron vencer. La Biblia de las Américas trae un numerito ahí y dice que, y las tinieblas no la pudieron vencer. ¿Se da cuenta que estamos hablando de una guerra, hermano, de una contienda, de un choque que ocurrió desde los principios, hermano, de la creación? Todavía no había sido creado el hombre, hermano, y ya había una guerra, ya había una contienda. Por eso la voz, Juan el Bautista dice, yo soy la voz. Ciertamente estamos hablando del espíritu que estaba dentro de Juan el Bautista. La Biblia dice, si quieren ustedes creer, dice Juan el Bautista, es Elías el que había de venir. Espero no estarlo confundiendo, hermano. Entonces nosotros vemos en la Biblia cuando viene la voz y dice sea la luz. Y empieza la batalla, hermano. Y empieza la guerra. Seres espirituales contra seres espirituales. Y esos seres espirituales están gobernando ahora. Porque cuando a Adán se le entregó, cuando se le dijo que ejerciera dominio sobre la tierra, enseñoréate sobre ella. Ahora eres tú el que va a dominar la tierra. Le dieron el poder y le dieron la autoridad. Pero sin embargo, cuando Adán desobedece, aquel poder y aquella autoridad se la arrebataron. ¿Quiénes se la arrebataron? Los principados, hermano. Los príncipes. Yo le recuerdo que hay un príncipe en este mundo que está gobernando. Es el espíritu de desobediencia, ¿verdad?, que tienen algunos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros teníamos ese espíritu de desobediencia cuando estábamos en el mundo. Pero ahora que estamos en el Señor Jesús, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿por quién me conviene a mí recibir el consejo? ¿Quién me está gobernando a mí? Porque antes a mí me gobernaba el principado de la potestad del aire, Satanás. Sin embargo, ahora que fuimos rescatados, ahora nosotros estamos recibiendo el consejo del Espíritu Santo. Yo le recuerdo que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, vino una confrontación de ideas, una confrontación de palabras. El Señor Dios les había dicho a ellos que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la serpiente llega con Eva y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de tal árbol. Y entonces Eva empieza a platicar con ella. Sin embargo, la serpiente le dice, no es cierto lo que Dios les dijo. No van a morir. ¿Sí lo recuerda el pasaje, hermano? Es que Dios nos dijo que si vamos y si comemos de ese árbol, vamos a morir. Y entonces la serpiente le dice, no, no es cierto. No es cierto lo que dice Dios, no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. ¿Se fija cómo es una confrontación de ideas? Una confrontación de pensamientos. ¿Se fija usted que hay violencia? Después de aquello nosotros vemos a Adán y a Eva expulsados por haber desobedecido, expulsados de la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos? ¿Qué pasa cuando lo hacemos reiteradamente, hermano? Y nos vamos de la congregación y nos vamos de la iglesia.
Nosotros decimos me voy, pero en realidad me están echando, ¿verdad? Por desobediente. Entonces aquella confrontación hace que haya ganadores y perdedores. Amén, hermano. Ahí vamos, poco a poco. Padre, ayúdanos, Señor. ¿Perdón? Si quiere, permíteme que terminemos. Si quiere, anote la hermanita y lo vemos. Bien. Entonces, dice, desde los días de la voz que dijo, sea la luz para quitar las tinieblas, dice, hubo un choque entre lo verdadero contra lo falso. Seres de luz contra seres de luz que no es la verdadera. Mire, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está hablando de unos ojos que tienen que ser iluminados, y dice que esos ojos están en nuestro corazón. Cuando esa luz llega a nosotros y somos iluminados, nosotros empezamos a tener conocimiento de que hay una esperanza, hermano. Y ahora nosotros esperamos, ahora nosotros confiamos, ahora nosotros creemos que hay una esperanza y que las verdaderas riquezas son las que no se ven. Vamos a ir a Mateo, en el capítulo 6, el versículo 23. Vamos a ver el contraste entre la luz y la oscuridad, y vamos a ver cómo la Biblia le llama. Dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? ¿Se da cuenta que está hablando de una luz que no es la verdadera luz? Vamos a poner un ejemplo. Está hablando aquí de un ojo que está malo. Si yo veo que mi hermano está prosperando, que tiene un carro del año, y yo tengo un ojo que está malo, voy a tener envidia. Entonces lo que el Señor quiere es que yo sea iluminado y que vea que hay una esperanza para mí. Pero si mi ojo está malo, quiere decir que hay envidia, hay maldad. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que dice, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? La luz verdadera, hermano, la luz verdadera, la que vino a nosotros, la que es la vida verdadera. Hay gente allá en el mundo que lleva una vida, hermano. Según ellos están vivos, pero la Biblia dice que en realidad están muertos. Están muertos en delitos y pecados. Ahora nosotros fuimos rescatados de esas tinieblas donde estábamos muertos y se nos dio una nueva luz. Cuando me sacaron a mí me dijeron, sea la luz en la vida de Ramón. Y fue la luz en mi vida. Por aquella voz. Igual sucedió con ustedes. Sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Y nos sacaron, hermano,
y nos limpiaron y nos lavaron y nos sanaron de una enfermedad de muerte que se llama pecado. Lavaron todo nuestro ser y ahora nuestros ojos ya no están malos. Ojo, no están malos nuestros ojos si nosotros atendemos a la sana doctrina de estarnos lavando, de estarnos limpiando. Porque la Biblia dice que en el corazón hay 13 cosas que contaminan al hombre. Y una de esas cosas es la envidia. Todo lo que hay en mi corazón se refleja cuando yo hablo, porque la Biblia dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y de lo que hay en el corazón mis ojos buscan. Si yo veo pornografía, ¿qué quiere decir? Que en mi corazón hay adulterio, que en mi corazón hay fornicación. Entonces, si yo tengo un ojo que está malo, dice, ¿cuánta oscuridad no habrá dentro? Dice, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Yo espero no estarlo confundiendo, hermano. Entonces hay una luz que siendo luz no es la verdadera, hermano. No es la verdadera luz. Amén, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Juan capítulo 8, el versículo 12. Tal vez este versículo yo creo que nos va a dar un poquito más de luz, mire. ¿Cuánto la necesitamos? Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sea la luz, dijo la voz, y fue la luz. Y empezó la contienda y empezó el choque. Yo no sé si usted se ha fijado la contienda que hay en su mente, hermano. La contienda de ideas que hay en su mente. Yo no sé si usted se deja llevar por aquella contienda que hay en su mente. Los dardos encendidos del maligno, dice la Biblia. Yo no sé si usted ha experimentado esa contienda en su mente, que usted no quiere pensar algo y ahí está terco aquel pensamiento, queriéndolo gobernar a usted, queriéndome gobernar a mí. La sana doctrina nos hace vencer eso, hermano. Vamos otra vez, ahora Génesis, vamos a regresar a Génesis en el capítulo 1, el versículo 4. Génesis en el capítulo 1, el versículo 4. Después de que después de que la voz dijo, sea la luz, y fue la luz, versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Nosotros podemos ver que hay dos luces. Cristo, la verdadera luz, y otra luz que es falsa, otra luz que es mentira. Parece que es la luz verdadera, pero no es, hermano. Yo no sé si usted ha visto que verdaderamente la contienda es de lo que la verdad contra la mentira. Y si usted se fija, parece que la mentira va ganando la batalla. Vemos a Donald Trump, vemos a Hillary Clinton, ¿verdad? Parecía una batalla de dos mentirosos, de hecho lo era. ¿Y quién ganó? El más mentiroso, ¿verdad?
Y parece que vamos perdiendo la batalla, pero no es así. No es así. Porque la verdad triunfa siempre, hermano. Porque la luz, nadie va a poder apagar la luz, la verdadera luz. ¿Verdad? La luz que es la vida de nosotros. Ahora nosotros tenemos vida en Cristo Jesús porque tenemos su luz. Bien, entonces, hermano, hay que entrar al reino para orar por esas peticiones. Todos tenemos peticiones. Hay que entrar al reino, pero se entra con violencia, hermano. Hay una colisión. Nosotros tenemos que estar ubicados en el reino. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesús. El reino de los cielos está en medio de ustedes, dijo. Hay que abrir la puerta. ¿Y cómo se abre la puerta? Pues se abre con llaves, ¿verdad? ¿Cuáles llaves? Las llaves que nos entregó el Señor Jesús. Y yo te digo que tú eres Pedro. A ver. En el versículo, en Mateo 16, 19, por favor. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Tenemos las llaves, hermano. Podemos entrar al reino de los cielos, pero ¿por qué no entramos, pues? ¿Verdad que todos tenemos problemas? Algunos más, algunos otros menos. ¿Verdad que todos tenemos necesidad de que el Señor nos ayude? Pero ¿verdad que por falta de conocimiento no hemos podido ligar victoria tras victoria? Yo necesito ser adiestrado, hermano. Yo necesito tener conocimiento. ¿Cómo oramos en nuestra casa? ¿Usted ora en su casa, hermano? ¿Cómo oramos? Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. ¿Será esa la oración, hermano, que habrá que hacer? Entonces, ¿cuál es la verdadera oración? En verdad lo que me ha tocado ver a mí es que nosotros queremos pasárnosla muy cachetonamente. No queremos ir a la guerra. No queremos entrar a la guerra espiritual. Pero el hecho de que no querramos no quiere decir que no va a haber guerra. La guerra ya está. Y es más vieja que nosotros, es más antigua, es eterna, es desde la eternidad pasada. El Señor Jesús dijo, el que conmigo no junta, la está regando. Mateo 12:30, el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos por favor, Mateo 12:30, ahí está. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Si no lo estamos siguiendo, no estamos en la luz, estamos en las tinieblas y estamos desparramando, no estamos juntando con Él. Mire, el hecho de que nosotros nos pongamos a orar, a interceder, vamos a pedir por nuestros esposos, bueno, en el caso de las hermanas por sus esposos y nosotros los varones por nuestras esposas, por nuestros hijos o nuestras hijas. Pero cuando nosotros intercedemos, hermano, la violencia se va a recrudecer. Y hay personas que dicen, no, mejor ya no oro porque cada vez que me pongo a orar, empiezan a moverme el tapete en el trabajo, en mi casa. Pero por el otro lado,
vemos al Señor Jesús que dice, el que conmigo no recoge, la está regando, está desparramando. Entonces, hermano, nosotros podemos ver que este reino tiene puertas. Entonces yo tengo que ver cómo entrar a ese reino para presentar mis peticiones, porque ahí es donde se presentan las peticiones, en el reino. Y es un reino espiritual. Pero si yo soy dado a la carne, la Biblia dice que los carnales no pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne, dice, no pueden agradar a Dios. La semana pasada veíamos que aquellos que pueden interceder son aquellos que se vuelven amigos de Dios. Nosotros vemos a Abraham como intercesor. Abraham fue llamado amigo de Dios, dice la Biblia. ¿Y por qué fue llamado amigo de Dios? Porque le creyó a Dios. ¿Será que nosotros no creemos? Porque hasta los demonios creen, hermano. O sea que nosotros estamos más atrás que los demonios, ¿o qué? Pero los demonios creen y tiemblan de miedo. Para nosotros no debiera ser así. Nosotros somos sus hijos. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Los poderes de la muerte o de las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son los poderes de la muerte? Ya lo decíamos, el cáncer, incluso hasta los problemas económicos, fíjese, las deudas. Hay veces que vivimos esclavizados por las deudas, las tarjetas de crédito, las enfermedades. Esos son los poderes de la muerte. Entonces lo que yo tengo que hacer es entrar al reino de los cielos, posicionarme para romper esas maldiciones, hermano. ¿Cuántas maldiciones no vienen sobre? Hay familias que se van pasando las maldiciones de uno a otro. El otro día me comentaba alguien que conocí que había una familia, hermano, donde todos los hermanos habían muerto de un cáncer que había sido heredado de los padres. Y que nada más el papá de él no le había llegado ese cáncer todavía, pero que a los hermanos de él, eran como 3 hermanos más que tenía, ya el cáncer se los había llevado. ¿Cómo romper esas maldiciones si no podemos entrar al reino de los cielos? Bien, entonces nosotros tenemos que ver lo que es la fuerza, porque si vamos a entrar a la guerra necesitamos ser fuertes, necesitamos tener fuerza. Mateo 18, por favor. En verdad les digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué a veces no tenemos aquello que pedimos, hermano? Si lo conocemos de memoria, hermano, recuerden que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero ¿por qué no logramos pues ser eficaces? ¿Será que no tenemos la fuerza? ¿O será que no estamos de acuerdo? Porque dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si usted se fija,
El eslabón está débil ¿en dónde? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo. Yo no sé si usted se ha fijado, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, nos ponemos de pie todos, por favor. Les voy a pedir que hagamos una oración de intercesión. Amén. Bien, vamos a hacer una oración. Empecemos. La vamos a hacer en voz alta, por favor. Padre Santo, bendito Dios. Adelante, mis hermanos. Ok, amén. Los que podamos hacerlo. Adelante, por favor. No los oigo, hermano. Sí, no hay problema, hermano. Sí, no hay problema. Usted no hay problema, no puede, pues. ¿Se da cuenta de la oración que estamos haciendo? ¿Por qué los demás no oran? ¿Por qué unos nos quedamos callados? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué algunos están a veces orando en lenguas mientras el otro está pidiendo por su familia? ¿Sí se da cuenta, hermano? Mire, incluso cuando le estamos cantando alabanzas al Señor, algunos cantan y otros no cantan. ¿Será que estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué el Señor no responde? Si ahí está muy claro. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre. Pero ni siquiera queremos levantar la voz. Tenemos miedos, hermano. Y hay que reconocerlo. Tenemos miedos. Somos desordenados. Unos estarían... Me voy a remitir a oraciones que yo he escuchado con anterioridad. Algunos están hablando en lenguas. Otros están gritando a voz por su familia. Otros están callados. Lo único que se requiere, dice, es dos que estén de acuerdo. Sí, nos damos cuenta, hermano. Tomen asiento, por favor. Mire, no hice este ejemplo para avergonzar a nadie. Lo hice para que sepamos, hermano, por qué no suceden las cosas. Si yo tengo fe, tengo que demostrarlo con palabras de valor, con denuedo. ¿Sabe usted lo que es denuedo? Es hacerlo con valor, con valentía. Pero si tenemos miedo, tener miedo es falta de fe. Todo lo que se hace por miedo es pecado, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el miedo hace que nuestra fe mengüe. Y no vamos a poder entrar al reino de los cielos si tenemos temores. Yo necesito aprender, hermano. Yo necesito aprender a interceder. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, hermano. Y para ponernos de acuerdo, pues nosotros necesitamos estarnos lavando, necesitamos estarnos limpiando. Vamos a ver un versículo más, hermano, y con esto vamos a terminar. Vamos a Juan capítulo 3, el versículo 5. Con este pasaje vamos a cerrar. Jesús respondió, en verdad te digo,
le dijo a Nicodemo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Bien, nacer del agua es ser bautizados en el agua. ¿Qué significa el agua? El agua es la palabra, hermano. Necesitamos estar cubiertos por la palabra. Si le gusta leer, hermano, hermana, hermanos. Le gusta leer hasta que usted queda sumergido completamente en el agua de la palabra. Sí observa usted que cuando lee está siendo lavado su corazón. Sí se da cuenta que cuando lee su corazón está siendo limpiado, ¿o no se ha dado cuenta de eso? El que no nace de agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos las llaves, pero no podemos entrar, hermano. ¿Qué es nacer del Espíritu? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él está sobre mí. Está cubriéndome el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor me está cubriendo. A ver, vamos a Lucas 4:18, por favor. Dije que era el último, hermano. Ya salió otro. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos que un bautismo es estar cubierto. El bautismo en el agua representa la palabra de Dios. Estamos cubiertos por la palabra. Estamos cubiertos por el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Verdad que nos hace falta mucho? A mí me hace falta mucho. Yo se lo digo de una vez, hermano. Me hace falta mucho, pero ¿sabe qué? Estamos en el camino correcto. Hay que corregir ciertos detalles, hermano. ¿Quiénes son ungidos? ¿Para qué sirve la unción? En aquel día de Pentecostés, cuando vino la promesa del Padre sobre los discípulos, hablaron en lenguas, señal de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los estaba bautizando. ¿Cuántas veces hemos logrado la llenura? Porque cuando nos vaciamos, hermano, ¿de qué se llena ese vacío adentro de nosotros? ¿Quién llena ese vacío cuando andamos a medio tanque? A Ananías le dijeron, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Le habían prometido al Señor, le habían prometido que tenían un terreno y que lo iban a vender y que ese dinero lo iban a traer y se lo iban a entregar a los apóstoles para la obra. Pero sin embargo, cuando vendieron el terreno, ya viendo el dinero aquí, caray, es mucho, ¿verdad? Vamos a darle solamente la mitad. Vamos a decirle que en lugar de haberlo vendido en $20,000, lo vendimos en 10,000. Entonces llega Ananías y entrega el dinero. Aquí está, dice. Pero el Espíritu Santo le dice a Pedro, te está mintiendo. Mejor se ha dicho, me está mintiendo a mí. Entonces Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Cuando el predio estaba contigo, no te pertenecía. O sea, tú podías haber hecho con él lo que tú quisieras, era tuyo. ¿Por qué viniste a mentirle al Espíritu Santo?
Y aquel cayó muerto, ¿no? La Biblia también dice que cuando estaban celebrando la Pascua, la Santa Cena, dice la Biblia que se acercó Judas al Señor Jesús y que él le puso el pan en la boca. Como cuando tomamos la Santa Cena aquí, ¿verdad? Y dice que cuando él comió el bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos aquí en la Santa Cena, venimos a confesar nuestros pecados. Venimos a discernir el cuerpo de Cristo. Pero si no lo hacemos, hermano, viene enfermedad, viene juicio, y dice la Biblia que algunos, ¿verdad? Que algunos están dormidos, o sea, muertos, pues, espiritualmente hablando. ¿Se da cuenta, hermano, por qué necesitamos tener conocimiento? La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe usted que tinieblas es la ignorancia que a veces tenemos? Es más cara mire, a veces no queremos comprar una Biblia, hermano. No queremos comprar una Biblia. Y no nos damos cuenta que nos sale cara la ignorancia. Decimos, uy, no, está re cara la Biblia esa. Pues es más cara la ignorancia, porque nos estamos perdiendo de muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Amén, hermanos. Yo verdaderamente necesito. Yo necesito ser transformado. Yo necesito ser renovado. Yo sí necesito. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso. Padre bueno, aquí sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a traer las ofrendas, hermano. Vamos a dar fe que tenemos una relación con Él. Y esta relación se basa en traerle una